Amada iglesia, quiero que vayamos a Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Y dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén y amén. Hoy quiero hablarles acerca de esperar, confianza y descansar en las promesas de Dios. Nosotros podemos estar muy seguros, podemos tener la certeza de que si Dios nos da una palabra, pase lo que pase, se va a hacer realidad. No importa lo que estemos viviendo a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, en nuestras familias. Lo que importa es que cuando Dios envía una palabra, Él la envía para que dé mucho fruto y a Él no se va a devolver vacía. Así que podemos estar confiados, tranquilos, porque Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido, todo lo que nos ha dicho, Él lo hará realidad. Amén. Asimismo, podemos ver todas las promesas que Dios no solamente nos ha hecho a nosotros, sino lo que hizo en los grandes hombres de Dios. Abraham, a pesar de su ancianidad, a pesar que su mujer era estéril, Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Y aunque pasaron años, aunque no se dio en el momento, él recibió su promesa, porque dice la palabra de Dios que él esperó con paciencia. Con fe y paciencia alcanzó la promesa. Esperanza contra esperanza, y por eso se convirtió en padre de multitudes. El pueblo de Israel, en el libro de Josué, nos relata que el Señor cumplió todo lo que les había dicho desde Abraham. El Señor les dio la tierra prometida, y dice la Biblia que no faltó ni una de las buenas promesas que hizo a la casa de Israel. Todas se cumplieron sin faltar ni una de ellas. Por eso podemos tener certeza que cuando Dios nos da esa palabra, cuando nos da esa semilla en nuestro corazón de lo que Dios nos está diciendo, podemos descansar en ella, porque de cierto se va a hacer realidad. Pero en este versículo que leímos, nos dice que literalmente el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y lo que hace es dormir, y al otro día se levanta y ve el fruto sin saber él cómo sucedió, sin saber cómo se dieron las cosas. Lo único que él puede ver es que vio que ya la siega estaba lista. ¿Para qué? Para meter la hoz, o sea, para recoger el fruto de lo que había sembrado. Esa semilla, más atrás, en los primeros versículos de ese mismo capítulo de Marcos, nos dice que la semilla es enviada por parte del sembrador, y esa semilla es la palabra de Dios. El sembrador, por supuesto, es Dios, pero aquí nos dice que cuando Él envía esta semilla, en varias partes ha caído. En unos caen junto al camino, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. También están los que se sembró en los pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de esa palabra, tropiezan. Pero también dice que los otros fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la cuarta tierra, por decirlo así, donde se siembra la semilla, es donde sembraron en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí el Señor nos está dando una enseñanza maravillosa. De cierto, esa palabra se va a cumplir, pase lo que pase, Dios cumple su palabra. Pero lo que yo quiero preguntar es, ¿realmente se va a cumplir en nosotros, o quizás otro la va a tomar y la va a ver realidad en ellos? Por eso, amada iglesia,
Necesitamos creer a lo que Dios nos ha dicho, creer a lo que Dios nos ha prometido. Aquí nos da 3 grupos de personas, que unos porque no tienen raíz en esa palabra, quizás porque no la creyeron. Otros la creen en el momento, pero cuando vienen los tropiezos, cuando viene la aflicción, las tormentas, lo que hacen es que esa palabra se desaparece. Y el otro grupo es cuando viene literalmente la prueba, o cuando viene las riquezas, el afán, se hace infructuosa esa palabra y por eso no da fruto. Esto es importante. Debemos creer a la palabra, debemos esperar en la palabra. Y así como el Señor nos ha enseñado, confía, espera, porque de cierto se va a cumplir todo lo que Dios nos ha prometido. Y el último grupo es el que oye la palabra, el que da fruto, pero el que recibe a 100%. Por eso el llamado de hoy es que seamos de ese grupo que recibe 100%. Que cada promesa, que cada palabra, que cada cosa que el Señor nos haya dicho dé fruto y podamos disfrutar todo lo que Él nos prometió y lo que estamos viendo realidad por causa de la palabra de Dios. Jesús le dice a los discípulos: vamos al otro lado, pasemos al otro lado. Y Él enseguida sube a la barca y se acuesta a dormir. Y mientras iban de camino, mientras iban por el agua, por el mar, se levanta una tormenta, se levanta tempestad, pero a los discípulos se les había olvidado que no solamente estaba la palabra ya hecha, sino que Jesús es el que iba con ellos. ¿Por qué Jesús iba durmiendo? Porque Él hizo como el versículo que leímos. Descansó, durmió, porque de cierto se iba a hacer realidad lo que ella había dicho. Por supuesto, Él se levantó, reprendió el viento y el mar, se hizo grande bonanza y pudieron llegar a la otra ribera, al otro lado. Y sin ningún rasguño, nadie pereció, todos llegaron sanos y salvos, porque el que dijo, lo cumplió. El que iba con ellos es el Dios Todopoderoso. Y por eso, amada iglesia, en este tiempo debemos ser de esas personas que confiemos plenamente en su palabra, confiemos en todo lo que Él nos ha dicho, que descansemos. Esta parte de descansar es muy vital para nosotros, porque es que a veces nos afanamos porque no viene la promesa, nos afanamos porque no vienen la respuesta a nuestras oraciones, pero es que Dios nos está diciendo: descansen en mí, reposen en la palabra, porque de cierto se va a cumplir. ¿Cómo? Ustedes no van a saber cómo se va a hacer realidad. Ustedes no se van a dar cuenta cómo Dios va a empezar a obrar a sus vidas. Lo que ustedes van a presenciar es el milagro que se va a efectuar por causa de lo que Dios te dijo. Pero que esa palabra que Él ha dado llegue en esta buena tierra que es nuestro corazón, lleno de fe, confiando en Él, para que dé mucho fruto. Así que, amada iglesia, este tiempo es tiempo de vivir grandes victorias, de poder ver todo lo que Dios nos ha prometido, de poder experimentar todo lo que Él ya nos dijo que iba a hacer con nosotros. Pero necesitamos reposar y descansar en Él, confiar y esperar en sus promesas. Y de esta forma ustedes van a poder experimentar todo lo que Él ya te prometió. Porque dice Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que podemos tener esa ancla segura, nuestra fe en esas promesas, en el Dios Todopoderoso, porque Él es fiel el que lo prometió. Es fiel el que lo prometió. Así que, amada iglesia, hoy el Señor nos está diciendo que seamos esa buena tierra, que confiemos, que esperemos con paciencia y que reposemos en el Señor, porque de cierto ustedes van a ver realidad todo, absolutamente todo lo que Dios les ha dicho en este tiempo y lo que sigue más adelante, porque Dios es bueno, porque Dios está con ustedes, porque Dios va con ustedes, porque aunque la tormenta arrecie, porque aunque vayamos en medio de un desierto, Dios va a obrar el milagro que Él ya nos dijo. Lo único que debemos hacer
es hacer como hizo Jesús en la barca, reposar y descansar en la palabra de Dios. Y de esa forma vamos a ver ese gran fruto en nuestras vidas. Amén. Así que, amada familia, que el Señor sea obrando poderosos milagros, que el Señor sea obrando cosas grandiosas en sus vidas, y que todo lo que les ha dicho a partir de ahora en adelante ustedes lo puedan ver realidad, que ustedes lo puedan disfrutar, que sus ojos lo puedan experimentar y ver que Dios es fiel y cumple lo que promete. Amén.